buenos días, son las 10:05 de la mañana. Vamos a dar comienzo a tu guía contable. Vamos a hablar hoy sobre la declaración de renta y otros temitas más. Estamos en compañía de doña Soledad Flores y doña Dayana Trujillo. Muy buenos días, doctora Dayana Trujillo. Muy buenos días, doctora Soledad Flores. Muy buenos días, don Fernando. Don Fernando, milagro de escucharte. Sí, eso les digo yo, estábamos en mora de hacer ese programa la semana pasada por motivos ocupacionales de las profesionales de asesoría contable y tributaria, no pudieron asistir, pero ya hoy las tenemos con nuevas noticias sobre la asesoría y la asesoría tributaria y contable. Hoy vamos a hablar sobre la declaración de renta, ¿no? Bueno, pues Sí, este es el tema como de… El boom del momento. El boom contable del momento. La declaración de renta. Ya la administración de impuestos, en palabras castizas, ya la exógena, entonces ya podemos saber quiénes están obligados a presentar la declaración de renta para el año 2025. emitió la declaración, emitió la exógena, entonces ya podemos consultar qué hay cruzado para los contribuyentes, para todos y cada uno de nosotros como contribuyentes, primero. Segundo, también emitió la facturación electrónica, o sea, ya podemos en este momento consultar qué facturación electrónica tenemos a nuestro favor. Y tercero, pues ya empezaron a llegar los correos de la Administración de Impuestos en los que exhorta amigable y amablemente a las personas obligadas a presentar declaración de renta por el año gravable 2025 a presentar la declaración de renta. Entonces empezamos con los vencimientos. El primer vencimiento. Los topes. ¿Por qué no miramos los topes? Los topes en movimientos, ingresos, tarjetas de crédito son 69 millones de pesos. 69 millones 700 algo. Sí, 719. Entonces, en patrimonio bruto. Entonces, dice patrimonio bruto de 224.095.500 pesos. Ingresos brutos y consumos y consignaciones de 69.718.600. Entonces, acordémonos que el patrimonio bruto, ¿qué es? Los activos que poseamos a 31 de diciembre de 2025. Estamos hablando del año gravable comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El patrimonio bruto, no, o sea, son los activos que tenemos a 31 de diciembre de 2025 sin descontar el pasivo, o sea, sin descontar las deudas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una casa que vale 200 millones y un lote que vale 100 millones, tenemos que presentar declaración de renta por patrimonio. Si de esa casa y de ese lote debemos la mitad, pues eso ya son los pasivos, y esos ya cuentan como los pasivos o deudas que se colocan. Se descuentan en la misma declaración, o sea, cumple con la obligación, así tenga la deuda activa con el banco. Esos son esos son los topes. Entonces, patrimonio bruto mayor a 224 millones 95.500 pesos. Eso en VT, que la VT es la unidad de valor tributario, 4.500 VT. Ingresos brutos iguales o mayor o superiores a 69.718.600, que esto quiere decir que son 1.400 VT. Lo mismo aplica para consumos de tarjeta de crédito y compras y consumos totales, y las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones, que aquí en las inversiones entrarían también los CDTs. Los CDTs, de pronto las acciones que tenemos en
en otras empresas, que esas también son patrimonio de los contribuyentes. Bueno, ¿cuándo iniciamos la primera declaración de renta que se debe presentar? El 12 de agosto. El 12 de agosto de 2026. ¿Y cuánto terminan? En octubre. El 26 de octubre de 2026. Sí, yo la tengo presente porque es la fecha de cumpleaños de mi santa madre. ¿Cómo inician los vencimientos? ¿Con el 00? Con el 01. Y 01. termina en el 9900. 00. Desde el 01 van de a dos o tres. De a dos. Los últimos, entonces empieza 0102. Ya el siguiente el 12, día el 0304. 0304. Y así sucesivamente. 12 de agosto, 13 de agosto. También importante, son días hábiles. Si son festivos o son fines de semana, no aplica la presentación. No, exacto. O sea, si por ejemplo el 008 y el 009 están para el día 10 y el día 10 es sábado, pues se corre al próximo día hábil, que si no es festivo, sería el día 11. 11-12. 11-12. O 12. De acuerdo a si es sábado, domingo o si es lunes festivo. Se corre. O sea, todo este calendario tributario quedó establecido por norma. O sea, es el que nos va a regir de aquí en adelante hasta esperar que ahorita qué nos trae el nuevo gobierno, qué nuevas normas tributarias nos trae el gobierno. Se presentó una nueva reforma tributaria, pero el presidente Petro presentó una nueva reforma, pero pues estamos esperando porque ni siquiera los congresistas se han puesto de acuerdo en dónde va a ser la posesión del presidente, entonces no creo que haya, por este periodo legislativo hasta el 7 de agosto no creo que haya reforma tributaria nueva. Bueno, entonces ya teniendo nosotros en cuenta estos datos generales, pasemos a lo menudito. Entonces empecemos a desglosar. En este momento las rentas de personas naturales, el Estado las dividió en cédulas. Sí. ¿Tenemos cuántas cédulas? Entonces, la primera cédula que nosotros vamos a tratar en este momento es la cédula de ingresos laborales. Entonces, la primera cédula que nosotros tenemos es la cédula de ingresos laborales. En esta cédula, ¿qué va o qué contiene? Entonces, todos los trabajos formales. ¿Qué quiere decir con formales? Que se le pagan salud, pensión y riesgos profesionales. Entonces, ¿qué hay? Entonces, la empresa, ¿qué le reporta a usted? Pues le reporta los salarios, auxilio de transporte, lo pagado por cesantías, intereses, prima de servicios, ¿qué más le reporta a la empresa? Si hubo algunos gastos extras como pagos por representación, eso reporta la empresa, le reporta al contribuyente esos pagos y le reporta los pagos a salud, a pensión, a ARL y a cajas de compensación que tiene el contribuyente. Si el contribuyente ganó por salarios más de 69 millones de pesos, pues tiene que hacer su declaración de renta. En esta cédula, ¿qué se puede descontar? La administración de impuestos es clara, concisa y precisa con las rentas laborales. De las rentas laborales usted puede descontar únicamente lo que usted como contribuyente le descontaron de salud y de pensión. Es lo único en la parte de prestaciones y tiene un descuento del 40% de
gastos laborales o de costos laborales. Es lo único que la Administración de Impuestos tiene como ese tope. ¿Qué más puede descontar? El 50% del 4 por mil, ¿no? El 50% del 4 por mil, que puede descontar un empleado formal. ¿Qué más puede descontar un empleado formal? Hasta dos beneficiarios. hasta dos. Sí, son beneficiarios, no. Espérame, se me olvidó. Cuando el asalariado responde por la mamá o por el papá o por los hijos, puedes contar. Espérame que se me fue la paloma. Puedes contar dos dependientes económicos del asalariado. Entonces, para que sea dependiente, ¿qué es? El papá o la mamá, o el papá y la mamá tienen derecho a dos que dependan. En caso de que sea casado, la esposa, pero si la esposa también tiene que declarar, pues obviamente ya no la puedes contar como dependiente. Entonces, el asalariado puede descontar hasta dos dependientes económicos del asalariado, o puede ser dos hijos si todavía tienen, si dependen económicamente, el papá o la mamá o el cónyuge tiene esos descuentos. Entonces, principalmente esos son los descuentos de un asalariado. El asalariado está muy encasillado por la Administración de Impuestos. Solamente sus costos y deducciones, ¿cuáles son? Entonces, el primero, la seguridad social, que se le descuenta por la nómina, que es el 4% de salud y el 4% de pensión. Es lo único que él puede descontar. Si el asalariado paga prepagada, una salud prepagada, también se le puede hacer el descuento, que va en otros costos, pero en esos otros costos también están limitados. Pero todos estos costos tienen que estar avalados, facturados y cargados en la UGPP, o si no, no son válidos. Y de igual forma, cuando la empresa reporta, pues reporta de acuerdo a las planillas de seguridad social que le generan al trabajador. Bueno, pero antes de todo, ¿por qué deberíamos de hablar de impuestos? Porque es un tema, ya es un tema normal, ¿no? Por ejemplo, usted en este momento, cualquier persona que posea un activo, el activo se ha valorizado por más de 200 millones. Me parece que es un tema muy importante porque puede ser un gasto, o es un gasto que las personas naturales y las… Mira, entonces, ¿por qué existen los impuestos? Entonces, muchas personas consideran los impuestos como una carga, un gasto innecesario. Sin embargo, desde este punto de vista económico y jurídico, los impuestos son una de las principales fuentes de financiación del Estado. Entonces, imaginemos por un momento un país donde nadie pagara los impuestos. Entonces, ¿quién construiría las carreteras? ¿Quién financiaría los hospitales públicos? ¿Quién pagaría los salarios de los profesores de los colegios oficiales? ¿Quién sostendría las universidades públicas? ¿Quién financiaría el ejército, la policía, la fiscalía o los jueces? ¿Y quién mantendría los programas sociales dirigidos a las familias más vulnerables? La respuesta es muy sencilla. Sin ingresos provenientes de los impuestos, el Estado tendría enormes dificultades para presentar los servicios públicos que benefician a toda la sociedad. Por eso los impuestos no deben verse únicamente como una obligación legal, sino también como un mecanismo mediante el cual todos los ciudadanos contribuyen al funcionamiento del país. ¿Qué es el Estado? Entonces, antes de continuar, vale la pena explicar el concepto fundamental.
El Estado colombiano es la organización encargada de administrar el país y garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la infraestructura y muchos otros servicios públicos para cumplir con las responsabilidades que necesitan los recursos económicos. Estos recursos provienen principalmente del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre las ventas, que es el IVA, el impuesto al consumo, el gravamen a los movimientos financieros, que es el 4/1000, el impuesto al patrimonio cuando aplica, el impuesto de industria y comercio, que es el ICA, el impuesto predial, el impuesto de vehículos, las tasas de contribuciones y las regalías o otros ingresos públicos. Entre todos ellos, el impuesto sobre la renta ocupa un lugar muy importante porque refleja la capacidad económica de los contribuyentes y consiste en una de las principales fuentes de financiación del presupuesto nacional. ¿Qué significa la palabra renta? Entonces, bueno, pero el Estado, entonces, ¿quiénes venimos siendo? Pues todos. todos. Todo. El Estado soy yo, es Dallis, es don Fernando. ¿Y qué pasa? Pues que todos tenemos que tener unos, o sea, partamos de que si queremos gastar, pues tenemos que tener un ingreso. ¿Cómo se generan esos ingresos? Con los impuestos. Ya sabemos que los impuestos pueden, entonces, que aquí hay 3 niveles de Estado: el Estado nacional, el Estado departamental y el Estado municipal, y que cada nivel maneja una parte de los ingresos y maneja una parte del mismo Estado. Entonces, aquí en Sogamoso, por ejemplo, la avenida San Martín es una vía nacional. Entonces, de esa vía nacional está encargado el Estado nacional. Otra que pasa por las veredas, las veredales, ¿de quién son? Del municipio. ¿De quién depende el funcionamiento y el mantenimiento? Del municipio. Entonces, por eso es que hay 3 categorías de impuestos: el impuesto nacional, el impuesto municipal y el impuesto departamental. Entonces, cada círculo así grandote se encarga de una cosa. Entonces, el Estado nacional pues tiene sus impuestos, el Estado departamental tiene sus impuestos y el Estado municipal tiene sus impuestos. ¿Para qué? Con base en esto, pues cada uno aporta al desarrollo del municipio, del departamento y de la nación. ¿Qué es lo ideal en un Estado y en un Estado de Derecho como el colombiano? Pues lo ideal es que lo que yo recaude sea utilizado en lo que el Estado pro del necesita. bienestar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los recursos no llegan ¿A dónde son? a donde deben llegar, que por el camino, entonces yo mando 10 arepas de aquí hasta Isa, de aquí me encontré con la primera parada y se quedaron 2 arepas, entonces ya no llegan 2 arepas sino 8, y llegando sí. al pueblo se encontró con 4, entonces ya no llegan sino 6, de las arepas, de las 10 arepas ya no llegan ni la mitad. Eso es lo que pasa con los impuestos. ¿Qué debemos hacer nosotros como contribuyentes? Pues tener las veedurías, hacer las veedurías. Porque pues hemos visto que en un Estado de Derecho como el colombiano es muy difícil, la Procuraduría, la Contraloría, entonces todos ellos tienen y todas las IAS. Todas las IAS, la Fiscalía, todas tienen, o sea, sí todas revisan y todas son órganos de regulación, pero resulta que ellos no regulan antes de que pase. Si usted dice, mire, después de que sucedió, entonces mire, el señor se va a coger las 2 arepas, entonces la Procuraduría le contesta, no señor, pues no puedo hacer nada porque todavía no se las ha cogido. Cuando coja las arepas me dice, y ahí sí yo puedo hacer la investigación o puedo moverla antes a qué. Antes de que sucedan las cosas no hay ningún proceso, ya cuando esté y aquí en el Estado colombiano hay muchas entidades que pues dilatan los procesos son muy largos y la gente pues se cansa, no le gusta meterle como la ficha, entonces por eso es que la veeduría ciudadana aquí es muy baja, pero pues ese es el ideal para que del tema de los impuestos y del Estado. Bueno, ¿qué es la declaración de renta? Entonces, ¿qué
dice renta? Entonces, muchas personas creen que la palabra renta significa únicamente el dinero que se recibe por alquilar una casa o un apartamento. En materia tributaria, el concepto es mucho más amplio. La renta hace referencia en términos generales a los ingresos o beneficios económicos obtenidos por una persona durante un periodo determinado, que el periodo determinado es de un año. En este momento. O sea, uno puede dar sus ingresos y sus costos en cualquier, puede ser semestral, bimestral, mensual, pero en el Estado colombiano la norma dice que mínimo un año. Entonces, ¿cuál es el año gravable? El año anterior en el que estamos. Entonces, este es el año 2026, mi año gravable es el 2025. Entonces, por ejemplo, dentro de estas rentas aparecen los salarios, los honorarios, las comisiones, los arrendamientos, las utilidades de un negocio, los rendimientos financieros, los dividendos, las ganancias derivadas de inversiones y algunos ingresos ocasionales previstos por la ley. En otras palabras, la renta representa la capacidad económica que una persona obtuvo durante un año gravable. Entonces, ¿qué es la declaración de renta? Ahora sí podemos responder a la pregunta principal. La declaración de renta es un documento tributario mediante el cual una persona informa a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuál fue su situación económica durante un año gravable. Es importante entender que la declaración no es simplemente un formulario, es una radiografía financiera completa en la que se informa entre todos los aspectos, los ingresos recibidos, los bienes que posee la persona, las deudas que tiene, las inversiones realizadas, los costos y gastos permitidos por la ley, las deducciones aplicables, las rentas exentas, las ganancias ocasionales y el patrimonio al finalizar el año. Con toda esta información, la DIAN puede determinar si existe un impuesto a cargo, un saldo a favor o simplemente la obligación de informar que se haya hecho el impuesto a pagar. La declaración de renta no es un castigo, entonces es uno de los conceptos más importantes en todo. Muchas personas sienten el miedo cuando escuchan que deben declarar renta porque creen que significa haber cometido un error o que serán sancionadas. Eso no es cierto. No, y el miedo que les llegan los correos de la DIAN, y eso se asusta. Presentar una declaración de renta es una obligación normal dentro de un sistema tributario colombiano. No representa un castigo, no significa que la persona sea millonaria y no significa que haya hecho algo indebido. Simplemente significa que según las reglas establecidas por la ley, debe informar a la administración tributaria cuál fue su situación económica durante el año. Declarar no es lo mismo que pagar. Este es probablemente el error más común en los contribuyentes. Muchas personas dicen, si me toca declarar, seguramente tendré que pagar millones de pesos. No necesariamente. Es importante diferenciar dos conceptos. Declarar significa presentar información, pagar significa cancelar un impuesto. Puede ocurrir cualquiera de estas situaciones. Una persona presenta su declaración y no tiene impuesto por pagar. Otra persona presenta su declaración y obtiene un saldo a favor, y otra presenta su declaración y debe pagar un impuesto de acuerdo con su capacidad económica. Por esta razón, nunca debemos confundir la obligación de declarar con la obligación de pagar. Ahora, hay personas que dicen, ay, me están descontando la retención en la fuente, ahí estoy pagando el impuesto, eso yo ya lo… No, sí le están descontando la retención en la fuente, que es el impuesto a pagar de la persona natural o jurídica, pero hay que presentar la declaración de renta, la declaración de IVA y la declaración de ICA. No es lo mismo que le descuenten una parte de impuestos a que usted tenga que declarar ese impuesto. ¿Por qué? Porque la Administración de Impuestos ha creado unos formularios, unas fechas y unas responsabilidades para usted como contribuyente. Bueno, ¿por qué existe la declaración de renta? Bueno, ahorita hablábamos y comprendimos que la declaración de renta no es un castigo ni significa necesariamente que una persona deba pagar impuestos.
También aprendimos que es un informe que se presenta a la DIAN para dar a conocer la situación económica del contribuyente durante el año gravable. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Por qué el Estado necesita que las personas presenten una declaración de renta? Pues porque el Estado necesita conocer la realidad económica, porque el Estado necesita, por ejemplo, si yo tengo tantos ingresos y me han quitado retención en la fuente, necesito saber si le debo o me debe, porque el Estado es otra persona, o otra persona como una persona jurídica que nos engloba a todas las personas. ¿Por qué existen los impuestos? Entonces, para responder esta pregunta, debemos remontarnos al origen mínimo de las sociedades. Desde las primeras civilizaciones, las comunidades entendieron que había necesidades que no podían ser cubiertas por una sola persona. Construir caminos, proteger población, administrar justicia o garantizar el acceso al agua en áreas colectivas que requieran los recursos. Con el paso del tiempo surgieron los estados modernos, encargados de organizar la vida en la sociedad. Para cumplir sus funciones necesitan recursos económicos y estos recursos provienen en gran medida de los impuestos. Cuando un ciudadano paga sus impuestos no está entregando su dinero sin destino. Ese dinero se convierte en parte del presupuesto público que financia servicios y obras para toda la población. Por ejemplo, cuando los impuestos se financian la construcción y el mantenimiento de carreteras y puentes, los hospitales públicos y centros de salud, los colegios y universidades públicas, la Policía Nacional y las fuerzas militares, la rama judicial y la fiscalía, programas de alimentación escolar, subsidios de poblaciones vulnerables, infraestructura de transporte, proyectos de agua potable y saneamiento básico, programas de vivienda social, protección del medio ambiente, cultura y deporte y recreación. En otras palabras, los impuestos permiten que el Estado pueda cumplir las funciones que la Constitución y las leyes asignan. El principio de solidaridad es uno de los fundamentos del sistema tributario más importante. ¿Qué significa esto? Que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyen en mayor medida al sostenimiento del Estado. Y deben ayudar a los que no tienen. Muestra de eso son el adulto mayor, los programas asistenciales, el programa de adulto mayor, el CISBEN, que tiene la salud de las personas que no tienen EPS, que no son trabajadores formales. Los programas del ICBF. El PAE, que es el programa de atención a estudiantes, que es el que les brinda las onces o el almuerzo o el refrigerio a los niños de los colegios públicos. Los subsidios que le dan a los estudiantes del SENA también. También. Todo eso, ¿de dónde sale? De los bolsillos de los contribuyentes. Entonces, si todos los integrantes trabajan y reciben ingresos, es normal que cada uno aporte para contribuir los gastos comunes del hogar. Entonces, en una familia hay alimentación, hay servicios públicos, educación de los hijos y mantenimiento de la vivienda. De manera similar funciona con un país. Entonces, cada ciudadano aporta según su capacidad económica para que el Estado pueda presentar servicios que benefician a toda la comunidad. No todas las personas pagan la misma cantidad de impuestos. Quien tiene mayores ingresos o un patrimonio más alto generalmente tiene mayor capacidad contributiva y por tanto puede estar obligado a aportar más que quienes apenas obtienen los recursos necesarios para vivir, una persona con un salario mínimo. Exacto. Bueno, principio de equidad. El principio de la equidad tributaria. Entonces, es otro principio fundamental es la equidad. La equidad busca que el sistema tributario sea justo. ¿Esto qué significa? Que dos personas con situaciones económicas similares deben recibir un tratamiento tributario semejante, mientras que quienes tienen capacidades económicas diferentes no deberán soportar la misma carga fiscal. Por ejemplo, una persona que gana un salario mínimo no tiene la misma capacidad económica que un empresario con ingresos de cientos de millones de pesos al año. Y un pensionado con una pensión modesta no tiene la misma realidad económica que un inversionista con múltiples propiedades y rendimientos financieros.
Por esta razón, la legislación establece topes, deducciones, rentas exentas y otros mecanismos que buscan que la contribución sea proporcional a la capacidad económica de cada contribuyente. ¿Qué quiere decir la capacidad contributiva o la capacidad económica? Entonces, la capacidad contributiva es la posibilidad real que tiene una persona para aportar recursos al Estado sin afectar de manera desproporcionada su nivel de vida. Para determinar esta capacidad no basta solo con mirar el salario, también se tienen que analizar varios factores como son el patrimonio que posee, si tiene casa, si tiene carros, si tiene aviones, los ingresos obtenidos durante el año, las inversiones realizadas, los movimientos financieros, las compras y consumos, que por eso es que uno como contador les dice, pidan facturación electrónica. Pero entonces ahí viene la cosa. Pero si ahí usted viene tiene para comprar, pues ¿de dónde está saliendo el dinero? Porque ese es un tope que sí, claro, un tope que la Administración de Impuestos, o sea, si usted tiene en compras 70 millones de pesos, pues le prestaron, entonces miramos bancos. Sí. Le prestaron, le regalaron, entonces miramos las donaciones. O tercero, usted tiene un ingreso superior a lo que compra, porque para usted comprar el paquete de chitos de 100, pues tiene que tener 100 pesos. 100 o hasta los 200, sí, porque toca con gaseosa. Que esos le quedan a uno en la garganta seca. Entonces, estas deudas, y también importante, las deudas existentes que tiene cada contribuyente. Por eso, la declaración de renta no se basa únicamente en cuánto dinero entra a tu bolsillo de una persona, sino en la visión integral de la situación económica de cada persona. Toda esta información el Estado la recoge y, por ejemplo, de ahí hay muchas cifras que el DANE refleja mes a mes o año a año, cuántos contribuyentes declararon renta, cómo está el Producto Interno Bruto del país. De ahí el Estado coge todos esos datos para filtrarlos. Filtra, por ejemplo, una empresa de textiles pagó 35% de utilidad sobre los ingresos. La otra empresa de textiles pagó más o menos lo mismo, 32, 33, y otra empresa que pagó el 10%. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó con esta empresa. ¿Cuál fue la capacidad económica de todas las empresas y por qué hay una diferencia? Exacto, y de las personas naturales. Entonces, ¿por qué la DIAN necesita toda esta información? Entonces, la DIAN es la entidad encargada de administrar los impuestos nacionales y verificar que los contribuyentes cumplan correctamente con las obligaciones tributarias. Para cumplir esta función, necesita conocer la información confiable sobre la situación económica de las personas y la declaración de renta cumple precisamente con este proceso. Entonces, a través de ella se pueden verificar los ingresos, conocer el patrimonio y todo lo que hemos venido hablando sobre este tema. Entonces, ¿qué dice la DIAN? Cada contribuyente sabe su realidad económica. Necesitamos que el contribuyente nos informe cuál es esa. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, claro que ya hay que hacer o sea, cuando nos llega la exógena, no es que ahora, no, pues entonces ya le llegó la exógena, mire, el contador ya tiene la exógena, entonces mira a ver cómo me filtra. Entonces, cuando llega la exógena es la primera parte, porque no hay como tener los documentos, soportes que nos dicen cómo es esa realidad económica. Entonces, por eso es que uno les dice, no, vaya y saque el certificado tributario para la declaración de renta del año pasado, directamente de su banco. Sí. Porque ahí nos dicen, ¿cuántas deudas tiene usted? O qué tanto dinero tiene, o qué tanto, o por ejemplo, el 4 por mil. ¿Sabían que el 4 por mil únicamente se descuenta el 50%, ¿no? El otro 50% pues no es descontable del impuesto de renta, pero si nosotros tenemos el certificado tributario, pues sabemos a ciencia cierta cuánto descontaron, cuál es su saldo y cuál fue el volumen de sus movimientos, porque a veces nosotros somos felices pasando de Nequi a la cuenta, de la cuenta a Nequi, de Nequi a la vivienda, y ahora como tenemos las llaves, entonces es más rápido, ya ni se demora. Ni entonces, se demora. Sí, eso es inmediato. Entonces, 1,000 pesos los pasamos
10 veces a la misma cuenta y son los únicos 1.000 pesos. Entonces, eso es lo que el contador está en la obligación de filtrar, de mirar, bueno, pero estos 1.000 pesos, ¿de qué son? Estos no son los mismos. De filtrar si de pronto todos esos movimientos bancarios pues también son deudas, porque a veces son 60 movimientos bancarios, 80 millones de pesos. Se le entró 80 millones de pesos, O sea, pero… de consignaciones, pero venga, dentro esa de consignación es de un préstamo que adquirió. Entonces, no todos son ingresos, mire, esto es un pasivo, entonces ya empecémosle a bajar. De igual forma, estamos hablando de las rentas laborales y de las no laborales, que era donde yo venía. Por ejemplo, las rentas laborales son las que usted como empleado de una empresa formal, donde paga la seguridad, salud, pensión, trabaja y le emite a usted un certificado de retenciones. Y hay otras rentas no laborales que son, por ejemplo, las OPS, que son que es cuando yo lo contrato a usted por prestación de servicios, en los que usted se encarga de pagar su pensión y su salud. Esas son rentas no laborales. Entonces, son laborales, pero no son tan formales como la primera cédula. Y esas OPS vendrían en la segunda cédula del formulario de declaración de renta como rentas no laborales. La declaración de renta es como una herramienta de transparencia. Más allá de ser una obligación legal, la declaración de renta es una herramienta de transparencia, ya que permite demostrar el origen de los recursos de una persona, respaldar su patrimonio y mantener un historial tributario organizado. En muchas ocasiones, contar con una declaración de renta correctamente presentada puede facilitar trámites como las solicitudes de créditos bancarios, procesos de compra de vivienda, solicitudes de visas, participación de licitaciones o contratos y trámites financieros que requieren demostrar los ingresos y el patrimonio. Por ello, declarar renta no debe verse únicamente como una obligación, sino también como una oportunidad para mantener una adecuada organización financiera. Y no nos digamos mentiras, pero lo que más se acerca a la realidad económica de uno es la declaración de renta, es donde menos mentiras decimos, porque pues ya tenemos como el tema de que ya hay ya todo es sistematizado. Entonces, exacto, todo es electrónico. Entonces ya por lo menos las empresas, los bancos, entonces los empleadores, la notaría, las cámaras de comercios y todas las entidades ya reportan una exógena. Exacto, cualquier entidad, lo mismo con el tema de los ingresos por ganancias ocasionales, que son los ingresos que, por ejemplo, tenemos cuando vendemos un activo que nos acompaña, que acompaña al contribuyente por más de 2 años. Entonces, las notarías hacen reporte donde dan cuál fue el valor de la escritura, cuál fue el valor de la retención. Entonces, ese tema tampoco ya lo podemos evitar. Entonces, ¿por qué surgió el impuesto sobre la renta? Entonces, la razón principal fue buscar un sistema más justo. Entonces, antes gran parte de la carga tributaria recaía sobre los impuestos al consumo, que afectaban igual a las personas con distintos niveles de ingresos. Con el impuesto sobre la renta se buscó que quienes obtienen mayores ingresos contribuyeran en mayor medida al financiamiento del Estado. Este principio continúa vigente actualmente. Por esta razón, todas las personas no pagan el mismo impuesto, ni todas las personas están obligadas a declarar la renta. La evolución del sistema tributario, entonces, durante las últimas décadas, Colombia ha realizado numerosas reformas tributarias. En cada una ha tenido diferentes objetivos, entre ellos incrementar el recaudo, combatir la evasión, modernizar la administración tributaria, simplificar algunos procedimientos, adaptarse a cambios económicos, incorporar nuevas tecnologías. Por ejemplo, antes muchos trámites se realizaban completamente en papel. Hoy la mayoría de procedimientos pueden hacerse de forma electrónica y esto ha permitido agilizar procesos y mejorar los mecanismos de control. El nacimiento de la DIAN es uno de los cambios más importantes, que fue la creación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La DIAN surgió con el propósito de unificar la administración de los impuestos nacionales y el control aduanero. Su misión es administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, facilitando el recaudo de los recursos que financia el Estado. En otras palabras, la DIAN es la entidad encargada de velar por que los contribuyentes cumplan correctamente con las normas tributarias. ¿Cuáles son estas funciones de la DIAN? Bueno, como dato curioso, a ver, la única reforma tributaria del presidente Gustavo Petro que le pasó casi totalmente fue la reforma tributaria que presentó en el 2022 para recaudar 20 billones de pesos. El resto de tributarias no le pasaron, luego no se las aprobaron. No se las aprobó el Consejo, Cámara y Senado no se las aprobó, entonces él trató de solucionar el famoso hueco fiscal con el tema de los a punta de decretos, y todos los decretos se le cayeron. En este momento el decreto de la emergencia se cayó, más que todo esos dos decretos se cayeron. Entonces la única reforma del gobierno Petro que tuvo éxito fue la gran reforma tributaria presentada en el 2022, con la que recaudó 20 billones de pesos más de lo que estaban las anteriores. Presentó una nueva reforma para tratar de recaudar 26 billones de pesos que cursa trámite en el Congreso. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la DIAN? Muchas personas creen que la DIAN únicamente recibe declaraciones de renta. En realidad son funciones mucho más amplias, entre ellas se encuentran administrar los impuestos nacionales. Entonces la DIAN recauda y administra impuestos como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, la retención en la fuente, el impuesto nacional al consumo y el gravamen a los movimientos financieros, entre otros. Administrar las aduanas. Entonces también controla importaciones, exportaciones, tránsito de mercancías, régimen aduanero, cumplimiento de obligaciones de comercio exterior. Fiscalización. Entonces la DIAN verifica que la información presentada de los contribuyentes sea correcta. Para ello puede revisar declaraciones, solicitar documentos, requerir información adicional, practicar auditorías y realizar investigaciones tributarias. Cobrar impuestos. Entonces, cuando existen obligaciones pendientes, la DIAN puede adelantar procesos de cobro, incluyendo requerimientos de pago, acuerdos de pago, cobro coactivo y embargos y otras medidas preventivas por la ley. Facilitar el cumplimiento tributario. Entonces, además de controlar, la DIAN también busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones mediante servicios virtuales, firma electrónica, facturación electrónica, declaraciones sugeridas en algunos casos, programas de asistencia al contribuyente y publicación de guías y calendarios tributarios. También hace capacitaciones, ¿no? Sí. La transformación digital de la DIAN. Entonces, en los últimos años la administración tributaria ha incorporado herramientas tecnológicas que han cambiado de manera en que controlan las obligaciones fiscales. Entre las principales se encuentra la facturación electrónica, que es la que hemos sentido que ha sido el boom. Sí, y el tiestazo más duro para los contribuyentes a nivel general fue la facturación electrónica, porque, o sea, esa fue tanto como por la parte tecnológica, sino como por la parte de que ya la DIAN sabía inmediatamente qué era lo que estaba comprando. Exacto, como la parte de fiscalización, o sea, ellos prácticamente la fiscalización ya la hacen en tiempo real. O sea, usted está comprando el lápiz y ellos ya saben que está comprando el lápiz. Que usted ya compró un lápiz. Exacto. O sea, ahora, no obstante, la nómina también es electrónica. Claro, o sea, a este punto va a llegar que le envían a usted, mire, y le están enviando, porque también le envían las declaraciones sugeridas. Entonces, ¿qué son las declaraciones sugeridas? Usted por movimientos electrónicos tiene tanto, por el otro lado tiene tanto, entonces mire, le dio a pagar 10 pesos. Entonces ya ahí el contador pues entra a revisar y hacer cotejo de lo que hay, de los documentos que hay y qué hace falta, que de pronto puede hacer falta que no sea electrónico, pero pues ya es muy poco. Realmente a este momento es muy poco lo no electrónico. Bueno, recordemos entonces las fechas de la presentación
en este primer término? Empiezan el 12 de agosto y terminan el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos de verificación, que serían los dos últimos dígitos de la cédula, no el dígito de verificación. Los últimos dos dígitos de las cédulas. Entonces, para el primer día tenemos vencimiento del 00 y del 001 o 002. No, el primer día tenemos 01 y 02. 01 y 02. El segundo día ya es 03 y 04. El tercer día el 05 y el 06. Y así sucesivamente hasta que lleguemos el 26 de octubre con el 9900. Bueno, ¿qué pasa? Si usted no presenta la declaración de renta en la fecha señalada, tiene que presentarla con sanción por extemporaneidad. La sanción por extemporaneidad equivale a 10 VT, que un VT es la unidad de valor tributario que en este momento equivale en pesos colombianos a 524.000 pesos. O sea, sí, o sea, es importante. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía que presentar mi declaración de renta el 12 de agosto. A mí se me olvidó y la voy a presentar el 13 de agosto. Yo no tenía que pagar absolutamente nada y tenía saldo a favor, pero tengo que pagar la sanción. Así no tenga que, o sea, solo por informar el impuesto. Los movimientos, son los ingresos, tienen que presentar que pagar la sanción por extemporaneidad. Esta es la sanción por extemporaneidad mínima. O sea, si usted los impuestos y el saldo a pagar es mínimo, usted tiene que pagar, pero la sanción por extemporaneidad es igual al 5% del valor del impuesto por mes o por fracción de mes. ¿Qué quiere decir mes o fracción de mes? Por ejemplo, que si yo tenía que presentar mi declaración en octubre y la presenté el 15 de noviembre, tengo que presentarla como si la hubiera presentado el 30 de noviembre. O sea, la administración corre el mes completo. O sea, yo no pago, entonces no pago de sanción en un mes y 8 días. No, señor, usted paga 2 meses o 3 meses si no la pagó en este. ¿Qué pasa? A veces presentamos la declaración de renta y dice, ay, yo no tengo dinero para pagar, pero presentémosla. La presentamos y queda un saldo a pagar. Si usted puede hacer con ese saldo a pagar, para que no genere tantos intereses, usted puede hacer un acuerdo de pago con la administración o pagarlo por fracción, o sea, pagarlo por cuotas. Pero es mejor a no presentarla cuando tiene usted saldo a pagar. Es mejor deberle a un banco que a la DIAN, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuál es la recomendación entonces para cada uno de los contribuyentes que están conectados o que se van a conectar más adelante para que no cometan errores y ustedes brinden también su asesoría para esto? Revisemos Estamos a tiempo de revisar la exógena, de revisar si tenemos que presentar esta declaración, así sea por solo un medio informativo. Por el requerimiento. Revisemos nuestra realidad económica. Si nuestra realidad económica da para la presentación de la declaración de renta, ayudémosle al contador, pidamos los certificados bancarios, pidamos los certificados de retenciones, solicitemos a tiempo los certificados. Cuando son salarios, pues solicitemos a tiempo qué salarios nos cancelaron. También hay un formato que la Administración de Impuestos generó para que nos den el certificado de rentas laborales. Si de pronto hicimos el traspaso de un bien o la venta de un bien, pues digamos la verdad. O sea, ¿cuánto? Importante, si vamos a vender un lote, una casa, hagámoslo por el valor que es. También en la notaría. ¿Por qué? Porque por el tema de la bancarización, acordémonos que muchos de los trámites ante la administración tienen que estar bancarizados para que tengan la trazabilidad y puedan ser en algún momento como prueba ante la administración para descuentos,
y bancarizados y facturados electrónicamente. Acordémonos que todas las entidades prácticamente están obligadas a presentar información exógena, o sea que revisemos nuestra realidad económica. Bueno, yo creo que vamos a tener esto, vamos a ampliar de pronto en el próximo programa también esto, ¿no? Claro, sí, para señor. Para que la gente esté para que las personas... al día de todo esto y la gente que tenga alguna pregunta, alguna duda. Ay, sí, con mucho gusto. Pueden hacernos las preguntas por mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. Ustedes van a dar los números de los teléfonos donde pueden asesorar a estas personas que tienen algunas inquietudes. Claro, sí, señor, sin ningún compromiso, o sea, si ustedes de verdad tienen alguna duda, si necesitan alguna actualización o si necesitan ampliación de una información, pues nosotros estamos en toda la capacidad de ayudarlos con los trámites. Demos los números telefónicos para que la gente que esté a bien de pronto interesada en su asesoría, para que ustedes les brinden esta asesoría. Bueno, entonces mi número de teléfono es 321-974-1907. Y el mío 312-350-6077. De igual forma, si ustedes quieren con don Fernando en la emisora nos pueden preguntar, nos pueden contactar, pueden que si quieren alguna ampliación de o algún tema asimismo específico. se pueden acercar también aquí a la dirección Carrera 12, número 2014, segundo piso, donde ellas están aquí muy atentas a realizar las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Claro que sí, don Fernando, con muchísimo gusto, aunque sea un tinto nos tomamos. Claro que sí. Bueno, son las 10:57 minutos. El tiempo avanza. Creo que esto ha sido todo por hoy. Vamos a tener el próximo jueves la complementación de este tema tan importante para que ustedes no tengan inconvenientes con sus declaraciones de renta que tienen que presentar el día 12 de agosto hasta el día 26 de octubre, ¿no? Sí, señor, de acuerdo a los últimos 2 dígitos de la cédula de ciudadanía. Entonces, o del RUT del contribuyente. El 12 de agosto, el 01 y el 02, ¿no? Sí, señor. Y así sucesivamente, los días siguientes, entonces, y se corre un día si es festivo. No, al día siguiente hábil. Entonces, si terminó el viernes y tenía que presentar el sábado, se corre hasta el lunes. Bueno. Otra cosa, perdón, no, Fernando, sí. Que no lo dejé hablar. En este momento, pues, como todos nosotros los colombianos, siempre dejamos todo para última hora, entonces tener en cuenta que son plataformas, la plataforma de la administración, que debería ser una de las más robustas que tengamos en el país. Sí, pero es de las más complicadas de manejar. Entonces, recordar que a tiempo, porque el año pasado hubo una intermitencia de la página de 15 días y resulta que dicen, no, la administración no declara la intermitencia hasta que no se ve que la gente empieza a molestar y a molestar y a molestar, deja 2 o 3 días que no se pueden hacer trámites y que no declara la intermitencia, entonces después al contribuyente le llegan los mensajes de que mire, usted presentó su obligación por fuera del término, vuélvala y preséntela y declárese la sanción por extemporaneidad. Entonces, traten de hacer los trámites con tiempo, traten de tener sus documentos a tiempo, de tenerlos guardados, de tenerlos, porque uno no sabe. Bueno, y que estén aquí asesorados por la doctora Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores para cualquier evento de este tipo. Bueno. Repitamos nuevamente los teléfonos y con esto nos despedimos. 321-974-1907 y 312-350-6077. Bueno, muchísimas gracias a la doctora don Fernando Flores y a la doctora Dayana Trujillo. Lo extrañamos, don Fernando. Asesoría contable y tributaria en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y enseguida fútbol y libros con Mauricio Cortés desde la ciudad de Bogotá.